¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro, del grupo 7 de la materia Procesos de Fabricación del grupo 4X. A mí me va a tocar hablar de las desventajas de los materiales no ferrosos. Ah, de qué se trata, su corrosión, su punto de fusión elevado, su conductividad eléctrica, su costo de mantenimiento, la parte de mayor deseo, su superabilidad de pandeo, mayor pliego de pandeo. Vamos a platicar sobre eso. Y con lo primero que voy a empezar, pues la introducción de las ventajas de los materiales no ferrosos, que son aleaciones no ferrosas. Bueno, tienen ventajas que hacen ampliamente que se utilizan en diversas industrias. Tiene su ventaja también los materiales no ferrosos. Sin embargo, también existen varias desventajas asociadas por su uso, como ejemplo las elevaciones ferrosas que pueden ser susceptibles a la corrosión, debilitando el material y reduciendo su vida útil. Esto particularmente cierto para aleaciones expuestas a abiertas hostiles, sustancias corrosivas. Las aleaciones ferrosas suelen ser pesadas, lo que puede ser una desventaja en aplicaciones superficiales, donde el peso es una preocupación. Por ejemplo, los edificios no pueden hacerlos con materiales no ferrosos porque es mucho peso y sería un peligro. No aguantaría el peso y se rompería. En las industrias automotrices no se puede usar mucho lo ferroso, se tiene que usar el aluminio, titanio, fibra de carbón. También es una desventaja que no se puede usar en todo. En el aeroespacial y en su lugar se utilizan aleaciones no ferrosas en aluminio y titanio, como digo. Además, su producción de aleaciones ferrosas pueden tener un impacto ambiental significativo debido a la energía y sus recursos necesarios para extraer y procesar el hierro y otros metales. Además, el uso de ciertos elementos de aleación, como el cromo, que puede generar productos de desechos tóxicos que deben de gestionarse y eliminarse. Cuidado. Su ubicación dicta que el acero implica uso de diversas técnicas, que crea una pieza capa por capa, que está utilizando una forma de polvo del acero y se puede fundir y fusionar selectivamente en polvo. Su fabricación adictiva de acero ofrece varias ventajas sobre las técnicas de fabricación tradicionales, como la creación de geometrías complejas, piezas personalizadas y su reducción del despegue del material. También permite una producción de piezas con propiedades mecánicas mejoradas, como su resistencia, su tenacidad, debido al control fino sobre la microestructura, donde se puede lograr durante su proceso. Sus objetivos metálicos pueden clasificarse en subdivisiones de diversos metales. Una de las categorías más importantes son los metales no ferrosos, que es lo que estamos hablando, que es su composición química, sus propiedades, que poseen no metales no ferrosos, se consideran una desventaja y pueden excluir a este metal de ciertos usos de aplicaciones. Que en todas las aleaciones los no metales no contienen hierro. Estos metales son lo opuesto a los metales ferrosos, que son todos los metales que contienen un porcentaje de hierro. A diferencia de los metales ferrosos, los metales no ferrosos se oxidan más rápido. El único metal que no se considera no ferroso en la tabla periódica es el hierro. En algunos ejemplos de metales no ferrosos son el cobre, el acero, el tungsteno, el latón, cromo, titanio, el níquel y el aluminio. También no tienen atracción magnética. A diferencia de los metales ferrosos, los metales no ferrosos son magnéticamente atractivos. Esto puede ser una desventaja, ya que excluye este metal de cualquier aplicación donde su magnetismo sea necesario o sea una ventaja. Algunos ejemplos pueden ser las computadoras, los arrancadores, metales de unidades, los parlantes, los conjuntos de micrófonos, algunas impresoras o computadoras. Y algunos motores de vehículos pueden ser los nuevos, que ya son más sofisticados. Los metales no ferrosos son útiles
en cualquiera de estas aplicaciones debido a la falta de atracción magnética. Se puede aplicar en esa industria. Es más ligero. Los metales no ferrosos suelen ser livianos y tienen la capacidad de resistencia limitada. Esto evita que estos metales se utilicen debido a la propiedad de los metales no ferrosos. Generalmente se utilizan en entornos equipos industriales. A los metales no ferrosos tampoco suelen utilizar materiales fuertes. Generalmente usan entornos industriales y áreas donde la resistencia es importante, como cerca del hierro fundido y tapas de alcantarilla. Puede ser esas aplicaciones. Son más costosos. El promedio de los metales no ferrosos cuesta más que los metales ferrosos, aunque el precio puede variar según el metal en las industrias o empresas que requieran ese material que necesitan los metales ferrosos para sus aplicaciones y se enfrenten a una desventaja en comparación con las empresas que utilizan metales ferrosos, porque el costo puede ser mayor y mayor el coste del metal puede elevar los costes de producción en las empresas. Por ejemplo, pues las empresas que surten, por ejemplo, aquí en Baja California la mayoría de empresas son de materiales de metales, que se utiliza mucho el material no ferroso, que es muy fundido o hacen moldes y debido a su alta demanda, pues suele elevarse más porque es muy consumible para la industria. Otra breve explicación de algunos metales que se consideran no ferrosos o otro concepto que son aquellos que no contienen hierro. Se han utilizado desde labores de la civilización cuando se descubrió el cobre en el año 5000 a.C. Por lo tanto, es, por lo tanto son más maleables y ligeros. Eh, Además, se utilizan en aplicaciones donde debe tener en cuenta las correcciones de peso y oxidación, además los requisitos de resistencia. Algunos metales que se consideran no ferrosos pueden ser también los siguientes. Por ejemplo, acero inoxidable, el latón, el titanio, aluminio, cobre, zinc, el dirigir, el estaño, el oro, el paladio y el níquel, que son uno de los más mencionados, de los más consumibles, pero pueden ser muchos más. Uh, una diferencia entre metal ferroso y no ferroso, ¿cuál sería su diferencia? La diferencia fundamental entre los dos es la presencia de hierro. En los metales ferrosos su diferencia se puede identificar que diferencia que el metal ayudar a elegir para mejorar una aplicación en particular. Como les digo, como el ejemplo del edificio, el metal ferroso no se puede aplicar en un edificio porque necesita resistencia. Entonces tiene que ser un material ferroso, un metal especial que pueda soportar el peso, un metal especial fabricado, diseñado para ese tipo de estructuras en la construcción. Y vamos a hablar sobre su resistencia al óxido, qué tan resistente puede ser. Debido a su alto contenido de carbono, los materiales ferrosos como el acero y el hierro se oxidan cuando se exponen a los elementos. Esto implica que debe recibir un mantenimiento regular para evitar su oxidación. Sin embargo, el acero inoxidable y el aluminio resisten a la oxidación debido a su nivel significante de menor contenido de hierro. Por otro lado, los metales no ferrosos como el aluminio y el cobre o latón tienen una resistencia naturalmente mayor a la oxidación. La corrosión debido a su falta de contenido de hierro. Esto los hace ideales para aplicaciones que requieren protección o intervenir del agua, como proyectos de techado o hidroelectrolitos marinos. Unas cualidades magnéticas, que existe una variación significativa en las características magnéticas entre los materiales ferrosos y no ferrosos.
Los materiales no ferrosos son atraídos por los imanes, mientras que los materiales ferrosos sí. Esto se debe a que los materiales ferrosos contienen hierro y por lo tanto pueden magnetizarse. Por lo contrario, los materiales no ferrosos como el cobre o el aluminio y el latón no contienen hierro y son atraídos por los imanes. El peso entre el ferroso y el no ferroso. Los materiales ferrosos suelen ser más pesados que los materiales no ferrosos. La razón principal es que los materiales ferrosos tienen mayor densidad y pueden resultar beneficioso para aplicaciones que requieren más estabilidad como la construcción. Es como lo hemos estado mencionando, como nos hemos agarrado ese ejemplo. Por lo contrario, los metales no ferrosos son más ligeros, lo que los hace ideales para la aplicación que se centran en el peso de comprometer y su resistencia. Vamos a hablar un poco más de sus costos y diferencias. Un dato muy interesante, entre los dos mencionamos el costo de los no ferrosos, pero vamos a mencionar el costo de sus diferencias de los ferrosos y no ferrosos. Los metales ferrosos son rentables porque son abundantes y fáciles de obtener. El hierro es fácilmente disponible para proyectos de construcción e ingeniería. Además, los procesos de fabricación de materiales ferrosos son relativamente económicos, lo que permite que los fabricantes crean grandes volúmenes de productos de precios bajos. Por otro lado, los metales no ferrosos son más caros, lo que puede ser una desventaja cuando se trata de grandes proyectos porque se han vuelto cada vez más populares en diversas industrias debido a sus deseables propiedades. La característica clave se hacen atractivos y su resistencia y durabilidad, su bajo peso, su resistencia a la corrosión y su conductividad eléctrica, como por ejemplo los fabricantes de automóviles, cambiándose a los vehículos más livianos, que los quieren más livianos y más resistentes, que requieren componentes de materiales no ferrosos como el aluminio o el magnesio, en lugar de acero y aleaciones de hierro, que eso los hace más pesados. Por ejemplo, los carros deportivos ya los hacen de materiales más ligeros que hasta el aluminio, porque entre más ligero es más potente y más rápido el automóvil. Es reciclable. En lo general se puede reciclar los metales no ferrosos y no ferrosos. Sin embargo, los metales ferrosos requieren un proceso más detallado, mm, más es necesario purificarlos, fundirlos en bloques. Mientras tanto, se pueden reciclar los metales no ferrosos repetidamente sin preocuparte por degradarlos o perder sus propiedades químicas. Además, son relativamente escasos. Eso es recomendable para reciclarlos. ¿Cuáles son sus usos y aplicaciones comunes en los metales no ferrosos? Am, Debido a que son más frecuentes los metales no ferrosos, se pueden utilizar en diversas aplicaciones más comunes como en las tuberías o en aplicaciones de las siguientes. Se pueden aplicar en la construcción, en el esgrima, en las fabricaciones industriales, en puentes, en piezas de maquinaria y herramienta, los cuales son usos de aplicación más comunes que los metales no ferrosos se encuentran en numerosas aplicaciones. Los fabricantes donde pueden estar expuestos los elementos externos, como ejemplo una aplicación de metales no ferrosos señalado por aplicaciones de los siguientes, que son marcos de aviones, aplicaciones de automotrices, accesos y tecnología marina, energía hidroeléctrica y vehículos eléctricos, clubes de golf, productos de calidad alimentaria, instrumentos médicos y cableado eléctrico. Ese sería toda mi información por el momento. Hola, mi nombre es Giovanni Castillo Mesa y a mí me tocó hablar sobre el acero. Se conoce como acero a un conjunto de aleaciones de hierro con otros elementos, principalmente carbono, pero también zinc, silicio o aluminio. Estas aleaciones alteran las propiedades del metal puro, el hierro en este caso, y se obtienen un material más resistente o menos oxidable. El acero es un material muy importante en las industrias humanas.
Es ampliamente utilizado como material de construcción y como materia prima de diversas herramientas y piezas mecánicas. Es un caso ejemplar de aleación metálica. Las aleaciones consisten en la combinación de elementos químicos en las que uno de ellos obligatoriamente es un metal. Así, se combinan sus propiedades y se obtiene un material nuevo que tiene propiedades específicas para distintas aplicaciones. Y les voy a hablar un poco de la historia del acero. Las primeras evidencias de acero Woods, acero primitivo, datan de 300 a.C. El nombre del acero proviene del latín aciarius, que refiere al material del cual están hechas las armas blancas de la antigüedad. Es difícil saber con exactitud en qué momento la humanidad descubrió la posibilidad de fundir el hierro para construir herramientas. Se han encontrado evidencias del registro de empleo de hierro en el antiguo Egipto 3000 años antes de Cristo. Se cree que poco después descubrió la posibilidad de mezclarlo con otros metales para obtener nuevos materiales. Sin embargo, las primeras evidencias de acero Woods, acero primitivo de gran dureza y alto contenido de carbono, datan de 300 a.C. y se encontraron en India y Sri Lanka. Se encontraron también mezclas de hierro fundido con hierro forjado provenientes de la dinastía Han de China 100 años antes de Cristo. Con la llegada de la modernidad y la industrialización, la obtención del acero ocupó el interés de muchos científicos e industriales. Gracias al uso de la electricidad para el calentado de los hornos, en 1948 se inventó el proceso de oxígeno básico, LD, en la Austria de posguerra, y en 1950 la técnica de colada continuó. Aquí les hablaré un poco cómo se fabrica el acero. Con la técnica de obtención del acero en la antigüedad incluye diversos metales, no metales y metaloides, que forman aleaciones que le proporcionan dureza y resistencia. Además, el proceso involucra la llamada metalurgia secundaria. Esta segunda etapa le otorga las propiedades químicas y el nivel deseado de inclusiones e impurezas. El procedimiento habitual involucra el añadido al hierro de una cantidad de carbono no superior al 2%, dependiendo del grado de dureza que se requiera incorporar al acero. Esto se realiza un proceso que involucra varias etapas, así como lo muestra la foto de su derecha en la fabricación del acero. Ahí se ve cómo se integran todo. En el horno se añade una mezcla de hierro mineral, hierro puro y coke, que es un combustible similar al carbón y que sirve para separar las impurezas del material. Luego queda hierro bastante puro con pequeñas cantidades de carbono. Después se añade carbono en la cantidad necesaria según el tipo de acero que se va a fabricar. Esto se hace mientras el acero está en estado líquido. Finalmente se moldea y se deja enfriar. Otra forma de fabricar acero es mediante el reciclaje de chatarras fábricas con acero, pero para esto se funde la chatarra en un alto horno eléctrico. Aleaciones del acero. Cuando el acero se añade con otros materiales, cada material le da una propiedad. Aquí les voy a hablar de algunas. Por ejemplo, una aleación de acero con el carbono reduce la ductibilidad y soldabilidad del hierro mientras añade dureza a la mezcla. Con el aluminio evita que el grano del acero crezca demasiado y así él produce acero de grano fino. En el azufre, cuando se le añade azufre, suele considerarse una impureza del hierro, pero a veces se añade para aumentar la maquinabilidad del acero. Cuando se le añade cromo, aumenta la profundidad de endurecimiento y mejora la resistencia a la corrosión. Cuando se le añade cobre, aumenta la dureza del acero. Cuando se le añade manganeso, este elemento tiene mayor afinidad por el hierro que el azufre, que suele ser una impureza. Se utiliza para enlazar el azufre y facilitar la laminación y moldeo del acero. Cuando se le añade silicio, antioxidante y endurecedor. Cuando se le añade níquel, mejora el resultado del tratamiento térmico y junto con el cromo previene la corrosión. Cuando se le añade molibdeno, aumenta el endurecimiento profundo y la resistencia a la corrosión. Ahorita les voy a hablar un poco de la clasificación del acero. El acero forjado se calienta y moldea y se enfría en una forja. El acero puede clasificarse de diversas formas, según el método utilizado para darle forma. Hay acero moldeado, se deja enfriar en un molde. Acero forjado, se calienta, moldea y se enfría en una forja. Acero laminado, está hecho de láminas más o menos gruesas y planas, según su utilización. Hay acero refractario, acero para la construcción, acero para fabricar imanes, acero indeformable, acero para fabricar herramientas y acero inoxidable. Según su composición, aceros ordinarios son los que están compuestos por hierro y carbono exclusivamente. Aceros especiales son los demás de hierro y carbono, contienen otros elementos químicos.
Algunos usos del acero, por ejemplo, el acero sirve para fabricar la carrocería y el esqueleto de todo tipo de vehículos. El acero se encuentra en nuestras vidas en casi todas partes en distintas formas y presentaciones, tales como piezas de maquinaria para automóviles, maquinaria agrícola, armamento militar o tecnología, vehículos enteros, como la carrocería, el esqueleto de barcos, vehículos blindados y ferrocarriles y vías, herramientas y aplicaciones, todo tipo de objetos como soldadura, tornillos, tuercas, remaches, chapas, troqueladas, muelles de válvulas, martillos, llaves, destornilladores, etc. Herramientas de cocina, como sartenes, ollas y cubiertos, etc. Piezas de construcción, como las vigas para el embaulado del hormigón, etc. Y algunas más. Em, por mi parte es todo. Como conclusión, el acero es un material importantísimo en las industrias humanas. El acero es utilizado en grandes obras de ingeniería, como la Estatua de Libertad, Torre Eiffel, infinidad de edificios que están construyendo a diario. El acero es un material sumamente importante en el mundo industrial contemporáneo, pues se utiliza en la fabricación de objetos en casi todos los rubros de la industria. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Buenas noches, mi nombre es José Ángel Castro Gutiérrez, pertenezco al equipo 7 de la materia Procesos de Fabricación. El tema es métodos para obtención del acero. A mí, en el caso mío, me tocó hablar sobre el método Besmer para obtención del acero. Bien, el método Besmer es un horno en forma de pera que está forrado con refractario de línea básica, ladrillo, ¿no? Ladrillo de línea básica. El convertidor se carga con chatarra fría y se le vacía a rabio derretido. La rabio, pues sabemos que es hierro derretido. Posteriormente se le inyecta aire a alta presión, con lo que se eleva la temperatura por arriba del punto de fusión del hierro, haciéndose que este hierva. Con lo anterior, las impurezas son eliminadas, como el exceso de carbono, azufre, y se obtiene acero de alta calidad. El procedimiento Besmer fue el primer proceso de fabricación químico que sirvió para la fabricación en serie de acero, fundido en lingotes de buena calidad y con poco costo a partir de la rabio. Este procedimiento fue llamado así en honor de Henry Bessemer, que fue el creador de este tipo de horno. Aquí en las imágenes pues nos damos cuenta cómo es el tipo de horno que se fabricó. En la parte superior está abierta, mientras que la parte de abajo es redonda y se mueve gracias a un eje horizontal. Tiene dos agujeros a través de los cuales se introduce el aire. El aire que se introduce es para eliminar las impurezas, como lo habíamos dicho, exceso de carbono, azufre. Se sitúa entre dos soportes que hace que la caldera se pueda mover y girar para introducir lo fundido y posteriormente colar el acero. También tenemos pues otros tipos de convertidores, como es el horno básico de oxígeno. Pues ese es un convertidor de acero. El horno es en forma de barril recubierto de ladrillo con refractario básico. Este horno, en vez de inyectar aire, se le inyecta oxígeno a presión, con lo que se eleva mucho más la temperatura en un tiempo muy reducido. La carga del horno está situada por 75% de rabio y el resto es chatarra y cal. En la imagen siguiente, pues vemos cómo es el horno por dentro. Entonces podemos ver sus componentes, comenzando con la lanza de oxígeno, el convertidor, la escoria, abajo, el ladrillado refractario, acero, y por último la posición para descargar el acero ya fundido, ¿no? Como vemos en imágenes, pues igual, de alguna forma hay que vaciarlo y colarlo y ahí tiene su posición de descarga, ¿no? Por otro lado, tenemos hornos de arco eléctrico. Por lo regular son hornos que se cargan con chatarra de acero de alta calidad. Son utilizados para la fusión de aceros para herramientas de resistencia a la temperatura o aceros inoxidables. Considerando que estos hornos son para la producción de aceros de alta calidad, siempre están cubiertos con ladrillo
ladrillo refractario de la línea básica. Los hornos de arco eléctrico funcionan con 3 electrodos de grafito. En el ejemplo de las imágenes, vemos cómo es que estos hornos trabajan o así que con los electrodos. Pues los hornos de arco eléctrico son recipientes de chapa de acero revestidos interiormente de material refractario. Existen hornos de arco eléctrico que contienen hasta 270 toneladas de material fundido. El horno contiene electrodos verticalmente que se hacen descender a unos pocos centímetros de la superficie que salta entre los electrodos y la carga. Por efecto de este arco eléctrico de alta potencia, el hierro funde y permite la separación de las impurezas. Componentes no metálicos contenidos en el hierro, el producto obtenido es el acero. Una vez que ya se haya eliminado las impurezas, pues obtenemos acero de alta calidad. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, a mí mi nombre es Gustavo Ruiz, me tocó exponer la clasificación de los materiales ferrosos. Bueno, los materiales ferrosos se pueden clasificar en dos categorías, principalmente es el hierro puro y las aleaciones de hierro. El hierro puro, también conocido como hierro forjado, es un material relativamente blando y dúctil que contiene menos del 0.1% de carbono. No se usa comúnmente en la aplicación moderna debido a su baja resistencia, pero se usa ampliamente en el pasado para fabricar herramientas y artefactos. Las aleaciones de hierro, por otro lado, se utilizan mucho, ya que son aleaciones muy resistentes, y esas aleaciones combinadas con otros materiales como el carbono, el manganeso, el vanadio, el molibdeno, el cobalto, níquel o cromo, le agregan a estos elementos, le agregan una mejora significativa para que sus propiedades mecánicas y químicas sean mejores, ¿no? El hierro puro contiene muy poca impureza, menos del 0.1%, y es un metal gris claro, maleable y muy dúctil. El hierro dulce, por otro lado, contiene más impurezas que el hierro puro, pero es más resistente y mucho mejor para el tema magnético. El acero al carbono contiene entre el 1 y el 2% de carbono y es un material duro, tenaz y muy elástico. A pesar que es duro, es muy difícil de romper por la elasticidad que le da el carbono. El acero al silicio, pues contiene entre el 0.5 y el 5% de silicio y es un material magnético resistente a la corrosión y al calor. Este tipo de material de acero se utiliza mucho en maquinaria, como anteriormente, ¿no? Como eran las, las máquinas de vapor, que resistían bastante calor y altas temperaturas y que eran muy buenas para la no generar corrosión. Y por último, el mayor y más conocido, el acero inoxidable, contiene entre el 10 y 20% de cromo y es un material brillante, no magnético y muy resistente a la corrosión. Ese se utiliza en puentes por la misma bondad o fortaleza que tiene, el cual es uno de los más resistentes a la corrosión y, como lo dice su nombre, ¿no? Acero inoxidable. Se utiliza mucho en barcos, en partes que están siempre expuestas a la humedad. Y ese sería mi tema por parte del equipo. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Ame Medina y me tocó hablar acerca del horno básico de oxígeno.
abreviatura BOF. Dice, ¿qué es el horno? El horno es un convertidor de acero y este horno está formado en forma de barril, recubierto de ladrillo y tiene un recubrimiento de refractario básico. Este horno a su vez inyecta aire y inyecta oxígeno a presión, con lo que se eleva mucho más la temperatura en un tiempo muy reducido. Es como si cuando cocinamos, podemos poner ejemplo, cuando cocinamos y el aceite se prende, y si tú echas agua, otro ejemplo, eh, puede, no vas a apagar el aceite, vas a ocasionar más fuego. Entonces, este es un tipo de ejemplo como del que está hablando, cómo trabaja el horno de oxígeno. La carga del horno está constituida por 75% arrabio y el resto es chatarra y cal. Ok. No sé por qué no me deja pasar a la siguiente pestaña. Dice en la imagen, como vemos en la imagen, podemos ver las partes que componen al horno, comenzando con la lanza de oxígeno, que es esta que está aquí en medio. Vamos a poner es este de aquí en medio, y el convertidor de chatarra, que es este de aquí, que es el que está por fuera. La escoria, que es esta parte de aquí abajo, la que se va hasta el fondo. El ladrillo, que es el que está encima de la escoria, no, debajo de la escoria, que no hace que perfore. Y por último, la posición para descargar el acero ya fundido, esta parte de aquí, posición, que es donde sale el acero ya fundido. En el siguiente diapositiva podemos ver que tenemos el horno de arco eléctrico. Por lo regular son hornos que solo se cargan con la chatarra de acero de alta calidad. Son utilizados para la fusión de aceros para herramientas de resistencia a temperatura o inoxidables. Considerado que estos hornos son para la producción de aceros de alta calidad, siempre están recubiertos con ladrillos de línea básica. Los hornos de arco eléctrico funcionan con 3 electrodos y grafito. En el siguiente episodio tenemos que los hornos de arco eléctrico son recipientes de chapa de acero revestidos interiormente de material refractario. Existen hornos de arco eléctrico que contienen hasta 270 toneladas de material fundido. El horno contiene electrodos verticalmente que se hacen descender a unos pocos centímetros de la superficie, que salta entre los electrodos y la carga por efecto, y este arco eléctrico de alta potencia funde el hierro y permite la separación de las impurezas, componentes no metálicos contenidos en el hierro y productos de obtención del acero líquido. Estas suelen irse hacia arriba y es de la forma que se separan estas partículas.